Bueno, buenas tardes a todas, todos y todes. Esto es lo que vamos a iniciar como un conversatorio de género. Eh, Tres mujeres que pertenecemos al sistema judicial, dos flamantes, no flamantes por recientes, sino por su recorrido y su experiencia, abogadas, y yo soy licenciada en Trabajo Social, que conformo un equipo interdisciplinario en una Fiscalía Federal, y las voy a presentar a las compañeras. María del Carmen Roqueta es abogada, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires, jueza de Cámara de Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 6 de Capital Federal, desde 1993 a 2017. Tuvo a su cargo varias causas por delitos de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos, como Arancibia Clavel, sobre el atentado de General Prat y asociación ilícita, la DINA de Chile, perdón, estoy leyendo el currículum de María del Carmen, de la compañera, Videla, y otros por apropiaciones de menores, plan sistemático en el robo de bebés durante la última dictadura, circuito de centros clandestinos de detención atlético, Banco Limpio, Hospital Militar de Campo de Mayo. Fue profesora de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y actualmente en la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, en materia de derechos humanos. En el 2019 fue declarada personalidad destacada de la Ciudad de Buenos Aires en el ámbito de los derechos humanos. Por otro lado, la tenemos a Leticia. Leticia Lorenzo es una jueza abogada, egresada de la Universidad Nacional de Buenos Aires también, en el 2000, con orientación en Derecho Penal. Actualmente jueza de garantías en el Colegio de Jueces Penales del Interior de la provincia de Junta Regular en la asignatura Adaptación Profesional de Procedimientos Penales en la Universidad Nacional de La Pampa, y se ha desempeñado como coordinadora de la Escuela Judicial de Neuquén, también coordinadora de capacitación del INESIP, coordinadora de estudios de Centros de Estudio de Justicia de las Américas y consultora externa de la Vicepresidencia de la República de Bolivia. Dos grandes compañeras con una trayectoria y un recorrido importante. Yo a su vez soy miembro de la comisión directiva de CEDIR, el Centro de Estudios de Investigaciones Regionales, al cual vamos a trabajar en este video y vamos a aportar a una serie de entrevistas que venimos haciendo con los compañeros y compañeras de CEDIR, y las tres somos miembros de la Asociación de Justicia Legítima, y bueno, este aporte que vamos a hacer de conversatorios de género va a ser para ambas organizaciones, apostando que cuanto más organizaciones dentro del campo judicial tenemos para investigar y profundizar sobre las transformaciones y los cambios que nos debemos frente a los nuevos tiempos, son bienvenidas. Este tema puntual que vamos a tratar hoy se llama la violencia de género en los juicios de lesa y su atravesamiento hasta la actualidad desde una mirada del sistema judicial. Para ello vamos a comenzar con María del Carmen, que nos dé su experiencia durante su rol como magistrada en estos juicios y a través de su experiencia y trayectoria, y vamos a hacer un conversatorio entre las tres con Leticia también. Bueno. Hola María del Carmen. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos todos y todas y todos pasando por este momento tan especial? Sí, bueno, es por ahí empezar a hablar desde en estas épocas tan especiales, esta época tan especial de encierros para muchos y muchas, hablar de otros encierros, ¿no? Pero otros encierros obligados y crueles. Sí, la experiencia que uno ha tenido, al menos en mi caso, en lo personal y en lo funcional, por supuesto que siempre digo lo mismo, cuando uno como magistrada, o también dentro de las otras, los otros roles que significa estar en un juicio desde fiscalía o una defensoría oficial o privada,
cuando uno ingresa o ha ingresado a tratar y juzgar estos terribles delitos durante la dictadura, te traspasan, no salís igual. Porque creo que siempre ha sucedido, sucede y seguirá sucediendo que por un lado uno sabe lo que pasó, una conoce que ha sucedido, o con más detalle o con menos detalle. Y yo no lo hablo a todo nivel, porque inclusive dentro del mismo sistema judicial, yo tengo miles de anécdotas, pero gente, jueces, señores mucho más grandes que yo, y yo soy grande ya, de sentarse y decirme, ¿y esto cómo se termina? ¿Cuándo se termina todo esto? ¿Por qué venían y se sentaban a tomar un café angustiado? Porque era mucha la angustia y mucho el dolor que traspasaba, ¿no? Y traspasa, porque hasta que tenés sentada a la persona y te está contando terribles, la terrible situación, que o por lo menos que uno quiera, angustia, más allá de la postura política de cada uno de los que actuaron y actúan en estos juicios. Yo siempre les respondía que esto se termina y se terminará con la sentencia, porque no hay otra manera de definir estos temas que son las sentencias, que es el sistema que tenemos de poner paz, ¿no? La ley trata de poner paz para que no haya guerras, mejor, peor, pero bueno, esto es la única manera. Y con respecto al tema muy puntual de lo que vamos a tratar hoy, sí, obviamente que te traspasa, y ha pasado y ha generado esto de ser mujer, y qué significó ser mujer, esas jóvenes militantes que fueron detenidas clandestinamente, pasaban por la tortura, y también pasaban por, si estaban embarazadas, también fueron torturadas, también fueron violadas, y pasar por la violación, y transformarse, todos eran objetos, ¿no? Tanto varones como mujeres eran un objeto. Pero este objeto mujer, pensado desde el represor, este objeto mujer era para apropiárselo en muchos casos. Obviamente que ha habido distintas realidades en los más de 300 centros clandestinos de detención ilegales que hubo en la dictadura en todo el país, pero siempre por ahí el que más se conoce porque ha tenido más sobrevivientes que han podido contar esto es el tema de la ESMA. También el circuito de Atlético, Banco Olimpo, que a mí me ha tocado estar en esos juicios, también se han presentado este tipo de situaciones. También siempre quiero recordar algo que a veces no se habla, porque son temas muy espinosos y dolorosos, y además a veces uno dice, son temas muy privados, ¿no? Porque uno puede decir, me hicieron desnudar, me tiraron en una camilla, me ataron de pies y manos, me taparon la boca y me pasaron picana, electricidad. Miren qué terrible lo que uno está diciendo, pero miren qué terrible que no se pueda contar, porque es terrible, que también se violaban. Y no solo se violaron mujeres, sino también homosexuales, ¿no? Y generalmente, y jóvenes y chicos, hay algunos casos de chicos de 15, 16 años que fueron detenidos junto con su familia y han sido violados. Situaciones espantosas, ¿no? Pero el tema de contar en los juicios... María del Carmen, sí. María del Carmen, una consulta. ¿Por qué vos crees que a partir del año 2010, por lo menos lo que se hace público, en una fuerte hace que como miembro de Suprema, juntamente con Baltasar Garzón, que estaba a cargo de el juicio, se pone sobre la mesa la violencia, la necesidad de hablar de la violencia de género dentro de los casos de lesa, que como, digamos, donde plantean, por lo menos se plantea que estaba pasando, que esto no se estaba diciendo, que esto no se estaba hablando dentro de lo que fue el terrorismo y el horror dentro del terrorismo de Estado. ¿Con qué lo asocias vos?
Bueno, siempre lo vamos a asociar con una decisión del Estado argentino de llevar adelante estos juicios, y obviamente que a medida que se fue avanzando, hubo como mayor confianza o poder contar, porque no todas las personas han podido contarlo, y es el día de hoy que muchas no lo han contado, pero también porque se provocaban situaciones de desconfianza, porque el sentirse culpable por ser mujer, y por creer que habían podido realizar algo distinto al varón en el centro clandestino. Y esto sabemos que no es así. Sabemos que no es así. Tal vez porque seamos mujeres lo entendamos mejor, no voy a subestimar a los varones, pero una entiende determinadas situaciones. La vergüenza de haber sido violada, la vergüenza de no poder contárselo a la familia. Casos, a mí me gusta a veces por ahí me echar un poco los hechos y las anécdotas, porque por ahí ejemplifica más de lo que pasa. En uno de los juicios que tuve, que integré como miembro de esa causa, pasó que una persona venía a declarar y iba a contar que la persona con la que ella había estado detenida, clandestinamente obviamente, ¿no? Que está desaparecida, ella iba a contar, y nos habían adelantado, y había todo un revuelo en la sala, para que no entrara la familia de la desaparecida, porque esta persona que venía a declarar la habían liberado, pero había estado con varias mujeres, y la de las cuales una de ellas había sido violada y había sido objeto de uno de los represores. Y cuando digo objeto, estoy hablando como su objeto personal, ¿no? Ya fuera de ser el sujeto, ¿no? Y esto provocó en la sala, nos pidieron que no fuera público, que fuera privado, lo cual nosotros se supone que no sabemos qué va a declarar. Bueno, tratamos de armar la cuestión como para que en el momento que fuera a declarar nos dijera en la sala que iba a decir determinadas cosas que quería que no fueran tan públicas, lo cual se te complica porque el juicio es público. Bueno, hicimos la reserva, pero fue terrible, porque entonces familiares de la víctima desaparecida, esta mujer desaparecida, se fue enojada con su... Es terrible lo que estoy contando, ¿no? Después cambió, después se trabajó con la familia, pero era que la familia estaba indignada porque esta mujer la habían violado. Otra cosa, por eso te digo, situaciones miles, pero creo, y cierro con lo que me preguntaste, que la posibilidad de que hubieran juicios, de que esto se supiera y cada vez generara más confianza, porque había sentencias, mejores, peores, pero sentencias al fin, reconociendo todo este dolor y condenando con penas importantes, provocó la mayor confianza y provocó también que las personas que habían sido violentadas sexualmente dejaran de tener ese estigma social que provoca una violación, ¿no? Un abuso sexual. No sé si respondí más o menos tu pregunta, porque es un poco más, es complejo el tema, no es fácil, ¿no? Está mirada desde un lugar dentro del proceso. Claro. Yo, no, concretamente, por ahí aportar, ¿vos crees que existieron resortes dentro del sistema judicial en cuanto a resistirse a este tipo de denuncias o impulsar este tipo de denuncias? O sea, dentro de los casos de lesa, como los delitos sexuales, como delitos autónomos en el marco de los casos de los juicios de lesa. ¿Vos sentís que hay una relación ahí o esto, digamos, no es así? Sí, tuvo, pero bueno, sabes, con los abogados discutimos mucho, sobre todo el tema de la cuestión de la figura penal, ¿no? ¿Cuál es el delito? Y en muchos casos se entendió que la violación formaba parte de tortura. Se ponía dentro del delito de tortura. Eso también hubo distintas interpretaciones, obviamente, creo
que en Mar del Plata, la primera sentencia reconoce como un delito aparte, ¿no? Había tortura, pero también había violaciones. Entonces esto también provocó, sin perjuicio de que los números no son muy altos, porque obviamente siempre es un tema espinoso para contarlo, porque tiene que ser la víctima o quien ha podido verlo, contarlo. Pero sí, la discusión era esa, si la violación formaba parte de la tortura o era un delito aparte. Bueno, es un delito aparte. Como también apropiarse de un niño cuando la mujer estaba embarazada y le sacaban el bebé y nunca más sabía qué pasaba, o pensaba que estaba con su familia, bueno, también fue un delito aparte, ¿no? También fue una parte, uno puede decir, bueno, todo esto formaba parte de la angustia y la tortura hacia la víctima, pero bueno, jurídicamente se pudo arribar en algún momento, y siempre recuerdo la sentencia de Mar del Plata, creo para mí que fue la primera, si no estoy equivocada. Sí, sí, fue la primera, por lo menos lo que refiere la investigación que arroja el Ministerio Público Fiscal a través de la Procuraduría de Lesa Humanidad, fue la primera causa. También es interesante esta investigación que surge en el marco del 8M, el 8 de marzo de este año, que del 100% de las causas, digamos, con condena, el 80% no aparezcan estos delitos sexuales como delitos autónomos dentro de los casos de los juicios, y el 13% solamente se hayan condenado por estos delitos también, ¿no? Sí. Esto era un dato interesante que me parece importante aportar al conversatorio, porque un poco tiene que ver con esto de, como vos bien decís, hay un escrito de un equipo interdisciplinario, que es el primero que se adentró a trabajar con las víctimas, esta cuestión de las vejaciones y las violaciones a sus cuerpos, cómo sus cuerpos eran tomados como objetos, como botines de guerra, y lo traumático y doloroso que significaba hablar de eso, ¿no? Atravesar nuevamente, vivificar esa experiencia. Pero también desde una perspectiva de género, podríamos decir que se ha impulsado este tipo de denuncias, y también profesionales, interdisciplinarios, para abordar a las víctimas, ¿no? A la víctima hay que prepararla para declarar, hay que contenerla, hay que asistirla, y más en el marco de esos delitos donde la mayoría de las víctimas realmente para sobrevivir muchos han tenido que, digamos, reprimir y, digamos, despojarse en lo consciente de eso, y eso es un hecho, sigue siendo un hecho práctico, por lo tanto, claro, es verificarlo. ¿Cómo vos pensás esta cuestión transitada desde el sistema judicial? Bueno, el sistema judicial sabemos que a pesar de los avances y de la revolución de las hijas, de todos estos últimos años y todos estos avances, es difícil, es muy machista, sigue siendo machista, no solo en los varones, en muchas mujeres también. Y también siempre decimos lo mismo, el cupo de mujeres que están en lugares de decisión son muy pocos, ¿no? Cuando vemos las facultades de Derecho llenas de mujeres, pero los lugares de decisión, y bueno, lo que me pregunto siempre es cómo es posible que hayamos transitado, y me hago cargo también, todos estos años sin haber intentado, planteado o hacer algo mucho más fuerte de pedir el tema del cupo femenino. Yo me acuerdo cuando en los 80 trabajaba con el tema del cupo femenino para la legislatura, ¿no? Y se logró, y nos decían de todo, y yo me acuerdo que había hecho una vez en la provincia de Buenos Aires un proyecto que ponía 50 y 50, y el que era el director me dijo, vos estás loca, ¿sí? ¿Cuenta? Y bueno, miren, y si después pasa el tiempo es increíble, pero en el Poder Judicial está siempre un poco aislado. No quiero ser categórica porque hay de todo, no es cierto, pero este tema de la víctima y las víctimas de violencia sexual, no solamente con el tema de aquellas personas que pasaron por la dictadura, sino cotidianamente, les cuesta, pero también hay que advertir
que no se prepara, tampoco uno tiene una contención y un trabajo serio. Y volviendo a Carmen Argibay, cuando ella está en la corte y empieza a armar esos talleres para que vayan a hacer, que ahora, bueno, hay una ley, pero en ese momento, wow, hasta los empleados me resistían y se hacían los graciosos, que como yo era mujer, entonces no podían decirme nada, y no eran los obligados, tenían que cumplir. Les cuesta. Yo creo que a veces hay mucha ignorancia, y un poco de cobardía de no afrontar determinados temas que son espinosos. Pero bueno, volviendo al tema de los juicios de lesa, sí, obviamente se armó un equipo después, el Centro Ulloa de la Secretaría de Derechos Humanos de Justicia de León, con Fabiana Rousseau, que fue la primera, que se armó la contención con los testigos. Eso fue un trabajo importantísimo, interesante, lo que ha sido eso. Y volviendo al tema de las mujeres, de este movimiento arrollador de la revolución de las hijas, ¿no? Como se dice, ha fijado, por ejemplo, el año pasado yo participo en el Museo de la Memoria y en la ex-ESMA, de que trabajaran las mujeres en la ESMA, de golpe darse cuenta que estaba todo masculino y cómo estaba lo masculino presente. Es muy interesante. Lamentablemente con esto del COVID-19 se ha interrumpido porque íbamos a armar un recorrido con esa muestra del Museo de la Memoria en todo el país, en distintas provincias, y lamentablemente, bueno, ahora se paralizó todo esto, pero bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Un dato significativo que surge, charlándolo con ustedes, ¿no? Yo soy nacida en el 71, mi secundaria en la democracia parlamentaria, participando en los centros de estudiantes, en las primeras marchas, pero lo que yo tengo de recorrido visual, de estas películas y de lo leído, porque muchísimo en todo lo que fue la época del terrorismo de Estado, lo que gráficamente, tanto en la lectura como en las películas, es todo el sistema represivo y hasta, digamos, de decidores políticos, ejecutivos, militares, eran varones, ¿no? Sí. No sé si esto es algo que así se ha querido ejemplificar hacia afuera, pero independientemente de que sea verdad o no, o que tenga un asidero en la realidad, en lo concreto, lo que surge es como esto que vos decías, retomando, de la masculinidad en ese sistema represivo, Sí. digamos, no solo en el sistema represivo en cuanto al operativo de las torturas, sino en el tema de la decisión política, militar, ¿no? Sí. De decisiones políticas de terrorismo de Estado, ¿no? No sé, Leticia, ahí te incorporo a la charla si vos también como jueza y también como otra generación intermedia quizás puedas contarnos lo que vos asociás esa imagen a todo lo que tenía que ver con el terror. Sí, yo escuchándola a María y cómo vienen conversando, también se me ocurren algunas cosas que me parecen interesantes en términos de cómo fue cambiando la visión tanto del derecho sustantivo como del derecho procesal, mirándolo desde lo jurídico, porque vos fíjate que ustedes están marcando como un hito temporal, si se quiere, el 2010 y la decisión más política de darle continuidad a los juicios y tener sentencias, pero la definición de los delitos de los que estamos hablando como delitos contra la integridad sexual es una definición prácticamente del siglo XXI. Hasta hace muy poco tiempo eran delitos que estaban vinculados, y eso me parece lo interesante también en términos de pensar cómo eso penetra en lo simbólico y en los imaginarios, ¿no? Eran delitos que estaban vinculados al honor masculino, porque el honor del varón estaba siempre en juego, y a la honestidad femenina.
Y en ese imaginario es que no solamente nos formamos los abogados y las abogadas, sino que también es el imaginario social. Entonces, situada ese momento, más allá de que a mí se me pone la piel de gallina escuchando a la María y se me hace muy difícil tratar de imaginar siquiera sensaciones de una mujer que pasó por ese doble, triple, cuádruple padecimiento, ¿no? Pero además el peso de estos significados, ¿no? Delitos contra el honor, delitos contra la honestidad, cómo eso influye también en cómo una se posiciona frente a lo que le sucedió. Entonces, tratando de una mirada también un poco más genérica, yo pienso cuán importante ha sido para las víctimas en general y para estas víctimas en particular este cambio en la legislación de nominar a los delitos como delitos contra la integridad sexual, porque ahí está claro cuál es el bien jurídico protegido y quién es la persona central como víctima. Y desde el funcionamiento procesal, todo esto que relata María me parece sumamente valioso, ¿no? De ponerlo sobre la mesa, de también cómo hemos ido transitando hacia una visión menos instrumental del proceso, porque en la visión tradicional del proceso penal, sobre todo en este tipo de casos, donde si hay casos con interés público involucrado, son los juicios de lesa humanidad. Entonces, ahí también me parece que es trascendente cómo esta visión más tradicional del derecho, vinculada como con lo público, lo penal es público, y entonces el interés privado tiene un rol menor, y así, insisto con esto de cómo nos hemos formado, porque yo particularmente, y siempre lo digo porque es uno de los caminos que tuve que desandar, durante mucho tiempo pensé en las víctimas como una molestia del proceso, porque hay un momento en la carrera en la que una se cree que es medio laboratorista, y claro, desde el laboratorio, cualquier cosa que rompe el esquema ideal que una tiene trazado, y es molesta, y si hay algo que rompe el esquema, es una persona y su sufrimiento. Entonces también el tratamiento procesal que se le da a las personas afectadas por situaciones delictivas ha cambiado mucho, y eso me parece que también ha sido una forma de permitir que estas situaciones comiencen a ponerse sobre la mesa y comiencen a ponerse en discusión. Pero detrás de esto que dice María, de la consideración de la violación como una forma de tortura, o como si no fuese un delito independiente, hay también, ahí es donde sale a la luz el sesgo patriarcal, ¿no? Por sí, reconocer que acá pasó algo, pero categorizarlo de una forma distinta. Eso también me parece que es sumamente interesante para la reflexión, porque ya yendo a mi experiencia laboral, que tiene que ver con situaciones traumáticas, pero no traumáticas en el colectivo, como son los juicios de lesa, yo creo que aún con el cambio normativo, con los delitos contra la integridad sexual, aún con los cambios procesales con mayores protagonismos para la víctima, nos falta mucho de visión reparadora dentro del proceso penal, y seguimos todavía en estas dinámicas de tratar de mantener cierta asepsia y no hacernos cargo, y las vergüenzas y los temores y los pudores propios de los estereotipos con los que trabajamos juegan mucho para que ya estando avanzados en el siglo XXI todavía sigamos entreteniéndole como cierto descreimiento a las víctimas,
y cierto temor al tratamiento de los casos, y eso me parece que es uno de los temas que hay que poner en el debate, ¿no? Cuando estamos hablando de género, justicia y cambios judiciales. Me parece interesantísimo lo que vos traes relacionado a lo que planteaba María del Carmen, porque María del Carmen en un momento de su relato dice, nosotros no estábamos preparados para eso, y esto tiene que ver con lo que vos decís, el padecimiento, el sufrimiento, ¿no? Que tiene que ver con la subjetividad de la víctima, ¿no? La subjetividad que trae, que tiene que ver con esa construcción que no es objetiva y que traducirlo en palabras aparece a través del dolor. Entonces, ¿cómo podemos hacernos cargo de esto y en qué lugar cabe esto, ¿no? En el ámbito del proceso, del proceso legal, digamos. Entonces, ahí me parece que es interesante esta visión, por un lado, de la cuestión de la interdisciplina como instrumento, digamos, del derecho para trabajar en conjunto con el derecho, no como subsidiaria, no como disciplinas subsidiarias, auxiliares, sino justamente como para poder interpretar el conflicto social que estamos tratando, el fenómeno, el ilícito, y por otro lado el tema de la justicia restaurativa, ¿no? Retomar este concepto de decir, cuando estamos frente a un delito, cuando estamos frente a un proceso legal desde lo penal, bueno, pensar en la condena, que es una forma de restaurar a la víctima en cuanto a su padecimiento, pero también pensar en, digamos, qué hay que reparar en esa víctima, ¿no? Y ahí no solo pensar desde el punto de vista de lo jurídico, sino desde lo jurídico incidir en esto de los organismos públicos para también aportar a la reparación, porque la reparación, si creemos que va a estar dada solamente a través de la condena, lo cual es muy importante para la víctima, sabemos que es un sesgo pensarlo de esa perspectiva, sino que la reparación a un daño requiere de otros instrumentos que están ligados a la estatalidad, y nosotros, como poder del Estado, ser parte de eso, ¿no? Me parece interesante, y esto tiene que ver con la perspectiva de género, porque justamente la perspectiva de género es lo que viene a poner sobre la mesa esto también. Y esto que vos también por ahí lo planteabas, Leticia, de lo privado y lo público, ¿no? Y es el movimiento feminista, estas jóvenes, como decía María del Carmen Roqueta, que vienen a decir lo personal es político. Y cuando lo personal es político, ahí irrumpe y rompe conceptualmente con un montón de cosas que lo único que hacía era, digamos, de alguna manera estigmatizar, abonar a los estereotipos, digamos, ¿no? Y, digamos, de alguna manera discriminar y aportar a la desigualdad en cuanto a los padecimientos como mujeres, en cuanto a objeto en los juicios de lesa, que de alguna manera se siguen trasladando bajo otras figuras en la justicia actual, y esta cosa de cosificación, objetalización en el proceso legal de la víctima, que vos bien lo dijiste. Yo cuando estudiaba, la víctima esta era aunque hasta molesta, ¿no? O sea, me parece que esta cosa se traslada y se pone sobre la mesa cuando empezamos a verlo desde una perspectiva de género, que justamente lo que dice es, bueno, sobre esto tenemos que trabajar, sobre esta dimensionalidad y no unidimensionalidad del caso, del sujeto, de la problemática y del conflicto. Sobre todo, si me permitís aportar, Mila, porque para mí en uno de los temas donde más interpeladas nos tenemos que sentir quienes estamos al interior de los sistemas judiciales, pero también quienes están a cargo de las legislaciones, es sobre la respuesta integradora, porque en los casos de víctimas con situaciones de vulnerabilidad que están atravesadas por desigualdades de género, que muchas veces también están atravesadas por desigualdades socioeconómicas, educacionales, yo la verdad es que creo que a esta altura de la historia de la humanidad, seguir pensando que la respuesta más efectiva es subir la cantidad de años de encierro que van a recaer sobre,
como única respuesta es como bastante flojo de pensamiento reflexivo, no digo de pensamiento crítico, pero de pensamiento reflexivo, porque si nos ponemos a pensar en víctimas que han atravesado por este padecimiento que es bastante más extremo que el de una víctima que sufre un arrebato de un teléfono en la vía pública, porque está toda esta cuestión de sacar lo privado a lo público, de contarlo, de tener que contarlo, porque aun cuando en la actualidad vamos haciéndonos cargo de que tenemos que reducir la victimización, sabemos que las mujeres que denuncian tienen que contarlo una vez, 2 veces, 3 veces, tienen que contarlo en el tribunal, con estas características que señalaba María, de que los juicios son públicos, ante personas que no conocen, la mayoría de las personas suelen ser varones, y después de atravesar todo eso, que la respuesta estatal sea, bueno, y ahora le vamos a dar X cantidad de años de encierro, esté contenta, ya lo logró, es como, no sé, a mí me suena ridículo. No digo con esto porque es otra discusión, hay que terminar el encierro, esa es discusión completamente aparte, pero ¿qué respuesta le damos a la víctima? Y hoy en día que tenemos una ley nacional de derechos de las víctimas de delitos, y que les damos participación en la ejecución de la pena, bueno, ¿qué participación les queremos dar? Porque si la participación es llamarlas cuando a la persona nada le corresponde algún tipo de derecho de la ley de ejecución o está solicitando algún tipo de salida, pero después nos olvidamos, o yo lo veo muchas veces, no, es que esto pasó hace mucho y el teléfono que tiene registrado ya no contesta a nadie. Entonces, en última instancia, no seamos hipócritas, porque para mí, y capaz que yo estoy equivocada, no estoy diciendo que esto sea la verdad, pero creo que la visión de reparación hacia las víctimas tiene mucho más que ver con generar herramientas, espacios que les permitan trabajar con su dolor, con su proceso interno de reparación, más que con una cuestión casi vengativa de estar pendientes de lo que pasa con el otro. El Estado, por supuesto, que tiene que imponer la sanción y la persona que sea condenada tiene que cumplir con esa condena. Yo no estoy tan segura de que los dos cursos sean uno, el de la víctima y el de la persona condenada. No estoy tan segura, me faltan herramientas seguramente, y por eso estoy muy de acuerdo con la interdisciplinariedad, pero no estoy tan segura de que la reparación para la víctima pase por el modo en que cumple la condena la persona condenada. Y además, yo esto siempre lo digo, con esto cierro porque me llama mucho la atención. No tengo mucho tiempo de jueza, pero en el tiempo que tengo de jueza, pocas veces he visto que los acusadores o las acusadoras sepan cuál es la expectativa que tiene la víctima en un proceso penal. Que le hayan preguntado qué espera al final de este camino. Entonces, si no sabemos qué esperan las personas, difícilmente podamos estar en capacidad, primero, de decirles si podemos cubrir esa expectativa, y segundo, de pensar cómo hacemos para cubrirla. Yo creo que ahí tenemos un gran déficit que está relatado súper bien en textos feministas de Tamar Pitch, Daniela Heima, que escribe sobre eso, de la víctima despojada incluso de su situación de sufrimiento, de la que se apropia el Estado para hacer con ella lo que quiera, menos darle una respuesta efectiva, y ahí también hay un punto de reflexión interna de los sistemas judiciales. Que no sé, María del Carmen, me querés aportar. No, pensando esto, sí, obviamente que la cuestión interdisciplinar es uno de los grandes baches que tiene el sistema judicial. Más allá de que muchas cosas sí se hacen a través de forma, pero es cierto eso,
hay mucha ignorancia por parte de los abogados y abogadas que ejercen determinadas funciones. Se supone que el abogado o la abogada es todista, porque maneja la ley, tiene que conocer de todo. Y no es así, pero bueno, nosotros cuando estamos en la facultad pensamos, hacemos todo un seguimiento de distintas materias, ¿no? Y conocemos desde derecho agrario hasta, no sé, hasta tratar estos temas tan delicados. No, es cierto. Y claro, necesitaría alguien que me explique algo de botánica, porque no es lo mío. Sí puedo después amoldar la ley, pero no quiero ser grosera, ¿no? Pero vamos al tema de que somos todistas, y no es así. Hay muchas falencias en el sistema judicial en cuanto a apoyo, a trabajo interdisciplinario, a ver, yo conozco un caso muy puntual, un colega mío, cuando yo puse en una sentencia la palabra cosificar, pidió que la sacara. Yo le dije, pero si estaba hablando de una mujer que era cosificada. No entendía, era cosificar, pero estoy hablando hace 5 años atrás, no hace mucho. Yo me tuve que sentar y explicarle qué significaba. Pobre hombre, cuando pensó que estaba, no sé, que estaba llamando a la revolución, no sé qué entendió. Ustedes se ríen, pero es de verdad, pasan cosas serias a veces. Sí. El tema de la respuesta, sí, a la víctima, y no hay respuesta, porque nadie le pregunta, si no es la víctima pública, venganza pública, la sentencia, la condena, que se mueran en la cárcel. Pero la persona, miren, mientras vos hablabas, Leticia, me acordaba de los casos de los chicos que fueron apropiados, ¿no? Y las chicas. Y muchas veces, más allá de darle 15 años, el máximo que podía que establece la ley al apropiador, pues es que lo que más querían era su DNI nuevo, con su nombre, con su identidad. A veces había colegas míos que no lo entendían, pero no puede. Ha habido jueces federales en la capital federal, no sé en las provincias, que le han retirado el DNI, que el chico iba porque todavía se llamaba XX y no le habían dado, y no habíamos nosotros dictado sentencia como para que pudiera cambiar la identidad y tener su nuevo DNI, porque bueno, ahora está todo mejor. En una época era fatal, ¿no? Entonces terminar sentencia no está firme, pero por Dios, hay un ADN que dice que entonces su reivindicación como víctima, más allá de todo el conflicto, ¿no? Que significa saber que no eran tus padres, sino que tus padres eran otros, tu madre, y bueno, todo lo que pasó, una de las cosas que reivindicaban era tener su nuevo DNI. Y bueno, esa era una respuesta, mira vos, y eso... Nadie se daba cuenta de eso, ¿no? Yo también me hago cargo, al principio de los primeros juicios. Pero bueno, enseguida aprendí. Porque todos vamos sí, es interesante porque también lo que trae a colación esto que planteaba, exacto, que planteaba Leticia, también vos, María del Carmen, es esta cosa de cómo se puede avanzar en el ámbito legislativo, cuando hablaba Leticia de la ley de protección de las víctimas, y cómo, digamos, las instituciones, inclusive las que son aquellas que tienen que aplicar la norma, digamos, terminan siendo refractarias a estas normas, ¿no? Porque no se aplica. Las instituciones judiciales, los y operadores jurídicos no están en condiciones de brindar una asistencia a la víctima tal cual lo dice la 27362. Entonces, en ese sentido, es como que, digamos, habría que trabajar más, pensar en trabajar más en interdependencia entre lo legislativo y obviamente en este campo, el ámbito judicial en cuanto a lo institucional. Y ahí tiene que ver con qué son las instituciones, ¿no? Las instituciones, cómo se constituyen las instituciones, cómo nosotros construimos a las instituciones nos constituyen a nosotros también. Porque esto, digamos, yo a veces digo, porque en la interpretación de la misma norma, un juez o una jueza puede dictaminar de una manera y otro juez y otra jueza dictaminan de otra forma, digamos, ¿no? Si la norma es la misma, la ley está escrita, pero bueno, tiene que ver con esto de la construcción cultural, las condiciones biológicas, culturales, políticas y sociales que atraviesan a las instituciones judiciales. Y la subjetividad
eso me propuesta interesante también en pos de lo que estamos conversando, ver esta posibilidad de trabajar la institución judicial hacia el interior, ¿no? No solamente estas reformas que son obviamente importantísimas, en las cuales nosotras también vamos a participar, digamos, como operadoras y como sujetos que están dentro de las instituciones judiciales, han atravesado, sino también como también transformar estas cuestiones, ¿no? Que las normas, o sea, que haya un mecanismo dialéctico, ¿no? O sea, que lo macro se pueda sintetizar en lo micro y lo micro a su vez pueda transformarse a partir de lo macro, que permita seguir avanzando en términos de derechos. Sí, ahí yo una de las cosas que creo que también es importante poner en el centro es justamente esto, que si pensamos al sistema judicial como el aplicador de estas normas, pensemos en los grandes cambios normativos que hemos tenido vinculados con el tema género, la ley de prevención y protección contra las violencias contra las mujeres, la ley de derechos de las víctimas del delito, la ley de identidad sexual, todas esas leyes atraviesan un sistema judicial que se niega, y yo acá sí soy un poco más categórica quizás que María, también reconociendo que hay un montón de gente divina trabajando en los sistemas judiciales, bueno, pero como estructura, sí, bueno, seamos más o menos. Va a ser bueno. No, pero a lo que voy es a que como estructura, el poder judicial es patriarcal, es la columna vertebral del patriarcado. Totalmente. Y resiste y se niega, y eso, yo he tenido casos, después se enojan cuando pongo acrósticos en las sentencias, pero he tenido casos en los que nos han pedido en audiencias registradas que no tengamos en cuenta la definición de violencia sexual nacional porque es un elemento extra típico, cuando en realidad cualquiera de los tipos penales de los incluidos en los delitos contra la integridad sexual son una bajada específica de la definición de violencia sexual de los instrumentos internacionales y la ley nacional. Entonces, atrás de ese pedido, en realidad hay otra cosa, que es la resistencia a reconocer la desigualdad estructural. Quizás no sea consciente, quizás no sea una persona que dice yo soy machista porque el mundo me hizo así, porque lo tenemos tan naturalizado, claro, seguro, lo tenemos seguro. tan naturalizado todos y todas, que nos resulta mucho más fácil. Y pensémoslo desde los chistes que hacemos, desde las miradas que tenemos, desde este tipo de planteos, nos resulta mucho más cómodo la zona de confort del patriarcado, en la que muchas de nosotras también estamos cómodas. Pero toda esta batería de legislación que es maravillosa y que nos obliga a esto también, a repensar, yo no sé cuánto eco real tiene en un sistema judicial refractario, en un sistema judicial que está siempre más inclinado a ver cómo hace para que nada cambie, y atrás de eso se utilizan de una manera innoble los valores más nobles, ¿no? Como la predictibilidad, la seguridad jurídica, cuestiones que son importantes, pero los mismos principios de Bangalore, en el comentario que tienen, que son el instrumento de integridad judicial internacional, nos hablan de que tenemos que estar de acuerdo a los estándares de la comunidad de la época. Y a veces yo siento que el Poder Judicial quiere seguir de acuerdo a los estándares de la comunidad del siglo XIX. Esto no tiene que ver con la edad, porque no es una cuestión de que no, los grandes quieren y los más jóvenes
quieren venir al siglo XXI. No, es una cuestión cultural, estructural, súper naturalizada, y me parece que es necesario, por un lado, ponerle un poco de humor, pero por otro lado también llamar a la reflexión seria de lo bien que nos va a hacer a todos si empezamos nosotros mismos a descubrir cuáles son nuestros sesgos patriarcales internos, que los tenemos. Yo estoy segura que yo los tengo, y por suerte tengo compañeros con los que hablamos mucho de esto, pero me parece que por ahí también pasa un poco el tema de esta cosa como de tener una legislación muy avanzada con un sistema judicial que te la va llevando para atrás permanentemente. Totalmente, siempre para atrás. Eso es, y además nosotras también hemos sido víctimas de toda esta cuestión machista y de este sesgo totalitario del poder del varón. Pero, es más, hasta gentilmente pensé que pero te están diciendo de todo. A mí, una de las primeras sentencias, alguien me dijo, me dijeron que saliste en disidencia. Sí. Y me dicen, y con fundamentos. Yo, pues es que siempre cuento esta anécdota porque es patética. Era una cena, bien, éramos dos mujeres, nada más. Yo estaba cortando y señor mayor, mucho más que yo, un juez, ¿no? Y lo miro y le digo, ¿sabes que no sabía qué decirle porque tenía ganas de clavarle cuchillo? Discúlpenme, suena horrible, pero porque me sentí totalmente violentada. Y lo miro y le digo, ¿eso está bien o está mal? Porque lo quería poner, menos mal que me salió esta chispa digo, te pongo en ridículo, porque viste que si no por ahí uno entra a protestar, a pelearse, pero en ese momento me dejó y yo dije, ¿está bien o está mal salir con fundamentos? No, por supuesto. Ah, bueno, gracias. Digo, mirá lo que fue la cuestión, y que la casación me dio la razón. Después dio vuelta al fallo. Increíble. Te juro que me lo dije y yo no sabía, porque eso no... Yo también, obviamente, debo haber cometido y cometeré y cometo y he cometido algunas esas metidas de pata. Pero, viste, cuando una está en un lugar y todo el esquema te está mirando y te está juzgando cotidianamente por ser mujer, Eso, pero lo he sufrido los 25 años que fui jueza de cámara, totalmente. Hasta que decidí un momento, dije, bueno, cierro la puerta, ¿viste? Hasta materialmente, cerraba la puerta, basta, que se cae el mundo, y voy a escribir de esta manera, y al abogado que era homosexual y venía vestido de mujer lo trataba en femenino, lo cual se ponían locos mis colegas. Bueno, todo ese tipo de cosas que parecen chistes, que no lo son, pero que una va aprendiendo en momentos en un sistema, obviamente, que es patriarcal y aristocrático y oligárquico, pues, siempre digo eso. Sí, totalmente. Sí. Solo basta con ver, digamos, hablando del tema de no meternos en esto, pero solamente con un tema que estuvo en boga estos tiempos, el tema de cárceles, ¿no? Vamos a las estadísticas y las clases sociales, digamos, de que están superpobladas nuestras cárceles, sabremos si el sistema judicial en general, en su conjunto, no es clasista y tiene bien diferenciado, digamos, a aquellos vulnerables y quienes no son vulnerables ante el sistema legal, ¿no? Claro, es un tema interesantísimo que trajiste, María del Carmen, pero volviendo al eje un poquito de esto de la perspectiva de género en cuanto a lo institucional y el sistema en su conjunto, era importante, es muy interesante lo que traía Leticia, ¿no? Esto de cuánto, y vos también, María del Carmen, cuánto de la mujer tiene que sustentar, tiene que fundamentar dentro de la institución judicial para poder sostenerse e introducir la perspectiva de género, sea digamos, de los fallos, el dictamen y de la política misma, digamos, en este caso, en cuanto a mí, que tiene que ver con la interdisciplina y que hacen a las políticas de alguna manera criminales que se van estableciendo, ¿no? Las políticas judiciales, perdón, también que se van estableciendo. Entonces, esto también habla de una desigualdad asimétrica que
es invisibilizada, o pese que por ahí hay ciertos discursos que pueden adecuarse políticamente más que otros, ¿no? Según la agilidad de cada singularidad de las personas, pero en el fondo y en el trasfondo, como institución judicial, todavía seguimos teniendo muchísimos eh, reparos en cuanto a poder dar respuestas eficaces, desde la asistencia, como decía Leticia, y vos, María del Carmen, desde respetar la autopercepción de la persona que viene en cuanto a cómo se siente, decirle el nombre femenino, o lo, hasta de ahí un sinnúmero de cosas, ¿no?, que van sistemáticamente asociadas. Esto es complejo instalar, y para instalarlo, si se puede y si se logra, es como que todo el tiempo cuesta, ¿no? Como que todo el tiempo tenemos que estar dando cuenta, fundamentando, sustentando, y cuando lo otro es parte de la representación social en general, ¿no? Lo que está instalado, el statu quo, ¿no? Esta cosa machista, masculinizada, eh, donde, bueno, las cosas funcionan como tienen que seguir, como funcionaron siempre, y así tiene que ser. Totalmente, y ahí, siguiendo con lo que decías, María, del el padecimiento extrajudicial por ser mujer, ¿no? Y cómo cuesta, y el techo de cristal, y el otro día yo conversaba con unas también sobre cómo todo se minimiza, porque ahora hay grandes discusiones, ¿no?, sobre la paridad y el acceso paritario a los, y cómo los concursos se conforman y permiten o impiden eso, ¿no? Y también a mí me resulta, me empiezo a reír sola, pues la verdad es que si una no se ríe, tiene que salir a prender fuego. Reducido la cuestión de la paridad y del acceso igualitario a poner una unidad más en los programas de estudio llamada perspectiva de género. Bueno. Pero después, la conformación de los tribunales, la forma en que se realizan los exámenes, las entrevistas, los consejos de la magistratura que tienen entrevistas, habría que hacer una investigación y pedir 6 meses de registro de esas entrevistas, y solamente con verlas ya se ven, pero las desigualdades salen saltando y haciendo muecas de cómo son las entrevistas con mujeres y cómo son las entrevistas con hombres. Y los comentarios post entrevistas o las justificaciones de las notas son como una oda al estereotipo, ¿no?, a la permanente comparación de la mujer, ese tipo de lo femenino que tenemos instalado mentalmente, y eso es lo que lleva después a que cada vez que una rompe un poco el molde, hice una disidencia, o sea, porque además las roturas de molde siguen siendo como de ese estilo, no es que propones, no sé, hacer las audiencias en la plaza pública. Hice una disidencia, después tenés no solamente que justificar tu disidencia, sino que además tenés que dar explicaciones de por qué hiciste una disidencia. Entonces, y yo insisto en esto, porque es llamativo que en pleno 2020 esté tan naturalizado, ¿no? Que sigue siendo como que la regla es que la mujer tenga que dar la explicación, y nadie mira al que le hace ese comentario, que se va transformando pero sigue siendo el mismo, así, y con fundamento. Mirá, y sabías. Y sabía. Claro, entonces te tenés que ocupar de cerrar la puerta, ¿no?, de darte un baño en aceite, de hacer meditación, y esto, ¿no?, como siempre poniéndonos en el lugar de cuidadoras, de también eso hay que ser cuidadosas, hay que entender, es de otra época, ya va a aprender. Cuando a nosotras, a la primer metida de pata que nos mandamos, nos quieren mandar a la hoguera pública y con escarnio. Eso también es llamativo, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, los tiempos cambian, a pesar de todo, se avanza. Igual creo que siempre
esto también en un solo lugar, una decisión política y un avance serio, ¿no? Y bueno, soy optimista a pesar de todo. Yo creo que en este camino estamos y este conversatorio de estas dos grandes mujeres tiene que ver con eso y con todos los aportes que vamos a poder ir haciendo en este camino, tanto a la opinión pública como también quizás a poder generar un proyecto en conjunto, como nos hemos planteado, para poder aportar al debate de la reforma, lo cual también a veces hablar de reformas en el sistema judicial tiene sus matices, porque bueno, las reformas en el Poder Judicial se han hecho en otros momentos y sabemos que a veces bordean los modos actuales y buscar nuevas modalidades de actuación. Pero bueno, acá estamos nosotros aportando nuestra visión, por un lado, a la opinión pública en general, actividades colectivas, de poder debatir, estar de acuerdo o no estar de acuerdo con todo lo que hemos planteado, y también a su vez para trabajar en conjunto en un proyecto que pueda tener alcance a un debate, si se quiere, más de fondo en cuanto a lo judicial, al funcionamiento de las instituciones en nuestro país. Yo quiero agradecerles, me parece interesantísimo esta inauguración de conversatorio que no va a ser el único encuentro que vamos a tener, seguramente vamos a ir teniendo otros encuentros. Las invito también a que vean las redes de la Asociación de Justicia Legítima, como de CEDIR, porque vamos a hablar mucho del tema de género, un poco para empezar a nutrir, digamos, ¿no?, estos discursos de información, de formación, como decíamos también, a veces falta de información, de poder razonar, porque se sigue lo intuitivo, lo que está establecido, el sentido muchas veces común. Dentro del conocimiento científico hay mucho sentido común, digamos, ¿no? Que tengamos un título académico no significa que podamos ser capaces de ser permeables a los cambios. Y bueno, esto requiere de toda nuestra colaboración y nuestro optimismo, como dijo María del Carmen, sobre todo. Optimismo. Así que bueno, les agradezco mucho a las dos. Creo que hemos hecho un recorrido institucional respecto a la experiencia de María del Carmen en cuanto a la violencia de género, en los casos de lesa, respecto a las víctimas, a las resistencias del sistema judicial, a las carencias de herramientas para poder, digamos, alojar ese padecimiento que traían las víctimas en el marco de los juicios de lesa, cómo esto se ha podido traducir en cuestiones jurídicas, y también este recorrido que trae Leticia respecto a lo actual, a lo que sigue sucediendo, y que también vos, María del Carmen, aportás, no solo desde lo intrasubjetivo, como decía Leticia, y vos lo contabas, María del Carmen, a partir de una experiencia concreta, ¿no?, en este tema de la perspectiva de género, en este tema de poner sobre la mesa estas herramientas que se traducen en las cosas que hacemos, en este caso en un actor profesional tuyo, no solo al padecimiento intrasubjetivo frente a la masculinidad jurídica, sino también a lo que tiene que ver con la víctima y los procesos legales con las perspectivas de género que queremos ir incorporando e ir introduciendo, que ustedes ya lo están haciendo y yo también desde mi accionar profesional lo estamos haciendo, y va a ser otro conversatorio poder contar específicamente las experiencias que estemos llevando adelante en relación a eso, porque la estamos ejerciendo. Bueno, muchas gracias. Gracias. ¿Quieren aportar algo más, María del Carmen, Leti? No, yo solamente voy a tomar lo que dijo Leticia en una charla que tuve con ella, que en vez de hablar de reforma judicial hay que hablar de transformación de la justicia, y me gustó mucho. Lo apropio también, me parece interesante. Por ahí, no, todo es nuestra, nosotras, pero me parece interesante que en otro momento hablemos de reforma, sí, transformación, ¿no? Leticia sabe de eso y sabe mucho. Bueno, muchísimas gracias, y me encanta a mí esto de hablar del colectivo, ¿no? Porque las ideas no son de nadie, se construyen entre todos y todas, así que muy agradecida por la invitación y esperanzada en que nos sigamos encontrando.
Bueno, Nos vemos. un beso a las dos y un beso a todos y a todos y a Todes. todos los que están del otro lado. Exactamente, que esto les pueda aportar al debate diana y colectivo. Gracias. Gracias.